Bienvenidos al séptimo tutorial sobre el funcionamiento de una computadora de 4 bits. Hoy vamos a ver dos temas, el microcódigo y el lenguaje máquina. ¿Por qué vemos dos temas en vez de uno solo, que es como acostumbro a hacer los videos? Es porque estos dos temas están tan íntimamente relacionados que es imposible separarlos. Antes de empezar a explicarlo, me gustaría que queden claras algunas definiciones. Para eso vamos a ver Wikipedia, que seguramente lo va a definir mucho mejor que yo. Lenguaje máquina. El lenguaje de máquina o código máquina es el sistema de códigos directamente interpretable por el circuito microprogramable, como el microprocesador de una computadora o el microcontrolador de una autónoma. Este lenguaje está compuesto por un conjunto de instrucciones que determina acciones a ser tomadas por la máquina. Muy bien, está bastante claro. Veamos ahora. Conjunto de instrucciones. Un conjunto de instrucciones, repertorio de instrucciones, juego de instrucciones o ISA, es una especificación que detalla las instrucciones que una unidad central de procesamiento puede entender y ejecutar. Creo que está bastante claro, ahora cuando siga explicando me parece que va a quedar bastante más claro. Y por último, me gustaría ver qué dice Wikipedia sobre el microcódigo. Microcódigo. Un microcódigo o microprograma es el nombre de una serie de instrucciones o estructuras de datos implicados en la implementación de lenguaje máquina de nivel más alto en muchos procesadores, especialmente los microprogramados. El microcódigo está almacenado en una memoria que es de acceso muy rápido. Después más abajo dice: el diseño de microprocesadores de propósito general conoce dos técnicas que conducen a una clasificación de estos en dos grupos. Primer grupo: los microprocesadores cableados, aquellos que tienen una unidad de control específicamente diseñada sobre el silicio para un juego de instrucciones concreto. Los microprocesadores microprogramados, aquellos que tienen una unidad de control genérica o prediseñada que implementan un juego de instrucciones u otro dependiendo del microprograma. Bueno, justamente en el caso de mi computadora, la que diseñé, se puede decir que si bien físicamente está hecho, no uso una memoria, para mí es un microcódigo esto. Ahora vamos a ver por qué. Como nos decía Wikipedia, el microcódigo se implementa en una memoria de muy rápido acceso. Físicamente, en el circuito es esto que vemos acá. Y esto no es más que una memoria. Ahora vamos a ver cómo funciona esta memoria. Para explicar cómo funciona, vamos a pasar a ver, como siempre, un circuito simplificado. Como vemos acá, tenemos la memoria de programa que ya explicamos. Los 4 bits inferiores son el operando, que pasan directamente por el buffer, que ya lo explicamos en el video anterior, al bus de datos. Y estos son los 4 bits inferiores, que es el código de operación, es lo que le dice a la computadora lo que tiene que hacer. Y estos 4 bits entran en este circuito integrado, 74HC154, que es lo que se denomina como demultiplexor o decodificador. Acá vemos la hoja de datos, dice 4A16 line decoder de multiplexer. Vamos a pasar circuito simplificado para ver cómo funciona este integrado. Habíamos dicho que es de 4 a 16. ¿Qué significa eso? Que tiene 4 entradas, que son estos 4 bits. Después, bueno, tienen los dos pines de habilitación que están conectados a negativo. ¿Y cómo funciona esto? Es muy sencillo. Vemos que acá estamos en el 0. Y cuando estamos en el 0, justamente me pone a negativo solamente el 0 y el resto de las salidas, las otras 14 salidas, las otras 15 salidas, disculpen, las pone a positivo. Ahora veamos. Voy a poner esto en 1 y justamente me pone solamente en negativo el 1. Vamos a poner otro valor, yo qué sé. Por ejemplo, vamos a poner 7 y me pone en negativo solamente el 7. ¿Se entiende el concepto? Y si pongo F, digamos todos encendidos, me pone en negativo solamente el 15. Es decir, que para cada valor en decimal, para cada valor en binario de estos 4 bits, me pone en negativo la salida que corresponda, mientras que el resto las mantiene en positivo. Ahora pasemos a ver el circuito principal. En el circuito principal tenemos acá el demultiplexor, que lo que hacemos es armar una matriz.
En las horizontales está cada una de las salidas del multiplexor y cada una de estas salidas corresponde a un código de operaciones, como vemos acá, not, NaN, add, hasta llegar al JPZ y bueno, y el último que no tengo nada. Si vemos el archivo de Word es exactamente lo mismo, not, NaN, AND, JPZ y el último nada. Cada una de estas líneas horizontales es el código de operación propiamente dicho. Y después tenemos líneas verticales. ¿Y cuántas líneas verticales? Necesitamos tantas líneas verticales como señales de control necesitamos, que son todas estas señales que vemos acá. Las señales de control, por ejemplo, les digo alguna. Acá tenemos add NaN. Si esto recuerdan cuando expliqué la ALU, era lo que me hacía elegir en la ALU si quería hacer una suma o la operación lógica NaN, por ejemplo. No sé si me van siguiendo porque es medio complejo de explicar esto. Es como que está todo interconectado y se puede hacer medio difícil explicarlo. Sigamos. Cada línea vertical tiene una resistencia pull-up, es decir, que la pone el valor por defecto es positivo. Y como habíamos dicho que este de multiplexor, cada salida es negativa, lo que hacemos es con estos diodos, cuando interconectamos una línea con este diodo y, por ejemplo, esta salida es negativa, me cambia el valor por defecto que tenemos acá, que es positivo, a negativo. No sé si me van siguiendo. Y de esa manera se generan todas las señales de control. No voy a explicar cada una de las operaciones porque sería tremendamente aburrido el video y muy largo, pero vamos a repasar algunas. Empecemos por la primera, not. ¿Por qué? Que es la que no hace nada, digamos, y vas a explicarme justamente lo que no hace nada. Y sí, porque es muy importante saber definir qué es la nada, qué valores tienen que estar en negativo, qué valores tienen que estar en positivo, para que el microprocesador en ese ciclo no haga absolutamente nada. Vamos a hacer un repaso rápido para que no se haga muy aburrido. Como vemos, acá tenemos una señal de control que es ROM o E, la tengo a positivo. El clock del acumulador lo tengo a negativo, la salida LE la tengo a negativo. Ahora ya me van a ir siguiendo. Como les había dicho en el capítulo anterior, todos estos integrados se habilitan a negativo. Por eso acá yo le hago una raya indicando que está negado. Entonces el valor por defecto de estos, ¿cómo es que se dice? El valor por defecto de estas señales de control tiene que ser, cuando es un pin de habilitación, tiene que ser positivo, y cuando es un latch, tiene que ser negativo. Digamos, estamos haciendo que no haga nada. Este tendría que ser negativo, porque ahora, bueno, no lo está simulando, quedó acá en una operación, por eso me muestra estos valores. Y de esa manera definimos exactamente qué es la nada. En AND y NAND, bueno, es lo mismo, porque esto siempre hace la suma o la resta, pero bueno, como no le vamos a pasar el clock, tampoco va a pasar nada. Y como la salida de la ALU también tiene un buffer que se llama actualu, que vamos a buscarlo acá entre todas las señales de control, actualu, esta va a quedar a positivo, si vemos acá, va a quedar a negativo, entonces no va a hacer nada. No sé si queda muy claro esto, porque y la verdad yo no tengo pensado explicarlo absolutamente todo, porque la idea es más que bajen esto, bajen el circuito y empiecen a intentar entenderlo ustedes. Es muy complicado decirle cada diodo dónde va, para manejar la señal de control, pero si se toman tiempo, estoy seguro que lo pueden entender, no es algo tan complejo. Por último, bueno, tenemos todas estas señales de control que sirven para hacer las distintas cosas del microprocesador. Y después tenemos este circuito lógico acá abajo. ¿Qué es lo que hago este circuito lógico? Fíjense, está todo formado con puertas NAND. Como les había dicho, son compuertas universales, entonces se puede hacer cualquier lógica a partir de compuertas NAND. Este es lo que uso para los saltos. Tenemos tres tipos de saltos. El salto incondicional, que es decir que los saltos es ir de una parte del programa a otro. Cuando el salto es incondicional, si yo llamo a esa instrucción,
salta directamente. Mientras que cuando el salto es condicional, tiene que cumplirse alguna de esas condiciones. Por ejemplo, si yo acá tengo la señal de salto condicional carry y no tengo el carry activado, no va a activarme la señal de control load, que es la que me permite el salto. De lo mismo con el salto condicional 0. Si yo llamo a la instrucción salto condicional 0 y a la salida de la ALU no tengo un 0, no va a saltar. Mientras que si yo pongo el salto incondicional, va a saltar siempre que yo lo llame. Y esta señal load la habíamos hablado el otro día, que es la que está acá, que es la que hace que salte el contador de programas. Muy bien, sobre el microcódigo no voy a explicar mucho más porque, como les dije, son un montón de resistencias, de diodos, y hay que tomarse un tiempo para entenderlo. Pero si siguen el circuito, estoy seguro que lo pueden entender, con un poco de tiempo y paciencia, ¿no? Ahora sigamos viendo todas estas instrucciones que están acá. Volvamos al documento de Word. Y hagamos un repaso rápido de qué hace cada instrucción. Que las instrucciones las definí yo, digamos. Cada uno puede diseñar su procesador como quiere y decidir las instrucciones, y en base a eso hace el microcódigo. No hace nada. Sirve para hacer delays, ignora el operando. ¿Qué significa que ignora el operando? Como dije, las instrucciones son regulares. Si los bits inferiores del operando, ponga lo que ponga, no interesa. Eso significa que ignora. NaN hace NaN entre el operando y el acumulador. Add suma el operando al acumulador. LDA carga el operando en el acumulador. Out A coloca el valor del acumulador en el puerto de salida A. Out B coloca el valor del acumulador en el puerto de salida B. In A carga el valor del puerto de entrada A en el acumulador. RD coloca el valor del acumulador en el registro de direcciones D. Esto lo expliqué en la presentación, pero lo vuelvo a explicar porque probablemente se hayan olvidado. Como les dije, la memoria, un programa de esta computadora puede tener hasta 256 bytes. Eso era porque tenemos estos dos contadores binarios que son 8 bits en total, es decir que solamente podemos acceder a la memoria a 256 bytes. Y también está este deep switch que me permite seleccionar entre 32 programas. Pero al tratarse de una computadora de 4 bits, yo cuando tengo que hacer un salto con 4 bits no me alcanza para decirle a qué posición de esos 256 bits quiero ir, quiero ir. Entonces, ¿cómo lo hago? Uso un registro RD y la posición que salta, por ejemplo acá vemos en el salto incondicional, es la posición RD más la del operando, y ahí ya tengo los 8 bits que necesito para definir a qué lugar de la memoria quiero ir. Ahora cuando vamos a ver un ejemplo se va a entender mejor. RA coloca el valor del acumulador en el registro A. LDRA coloca el valor del registro A en el acumulador. El RA es un registro de uso generales, es decir, que funciona tanto como una entrada y una salida, es una especie de memoria. Y después tenemos los tres saltos. El salto incondicional, que salta siempre, el salto si está activado el carry, y el salto condicional. Y como vemos, siempre salta la posición de la memoria RD más el valor del operando. Sé que todo lo que estoy intentando explicar puede sonar medio confuso, y para que quede más claro voy a hacer un pequeño programa. Para hacer este pequeño programa voy a usar esta tabla de Excel, que es una especie de compilador de assembler, que no lo hice yo este trabajo. Este trabajo lo hizo un señor mexicano llamado Antonio Esquivel, que vio la presentación de la computadora, le gustó, parece, el proyecto y hizo un compilador. Hizo varias versiones, tuvimos un ida y vuelta y la verdad que hizo un trabajo excelente. La verdad que le doy muchísimas gracias. Acá ven el Facebook con su hermosa familia. Es un señor de San Luis de Potosí, una ciudad que está ubicada más o menos en el centro de México, para que se ubiquen. Desde ya, muchísimas gracias, Antonio, por tu trabajo. Bueno, dicho esto, sigamos con el compilador. El programa que voy a hacer va a ser algo muy sencillo. Voy a hacer un contador que cuente de 0 a F en el puerto de salida A. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Empecemos.
Fíjense acá en el compilador, elegimos la primera operación. Voy a cargar en el acumulador un valor. ¿Qué valor voy a cargar en el acumulador? 3. Ahora vamos a ver por qué cargo 3 en el acumulador. Ahora voy a llamar a la función esta, rd, coloca el valor del acumulador en el registro de dirección. Elegimos entonces rd. Como vemos, rd ignora el operando, por lo tanto en el operando no hace falta que ponga nada. Ahora voy a cargar otro valor en el acumulador, lda, y el valor que vamos a cargar en el acumulador ahora es el 0, por donde vamos a empezar a contar. Seguido esto, voy a sacar ese valor que tengo en el acumulador al puerto A. Vemos, out A coloca el valor del acumulador en el puerto de salida A. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumar. La operación de suma, disculpen y se lío. La operación de suma es add. ¿Cuánto le vamos a sumar? 1. Va a ir sumando de 1 en 1. Y por último vamos a hacer un salto incondicional, JPI a 0. ¿Qué significa este 3? Que va a ir, lo que va a hacer es, primero, cuando yo lo pongo en 0, va a volver a esta posición de acá. Porque si recuerdan, la posición baja es RD, lo que tengo en el registro, mientras que la operación, la parte alta de la dirección es la del JPI, el operando. Por eso acá tenemos un 0 y acá tenemos un 3. Ahora, ¿cómo funciona este compilador? Directamente acá pongo un nombre, a ver, le voy a cambiar el nombre, voy a poner contador, por ejemplo, .bin, le doy generar archivo, y donde tengo, esto es una macro, donde tengo la tabla de Excel, me generó este archivo, contador.bin. Si yo voy a un editor hexadecimal y lo abro, a ver, archivo abrir, eso lo tengo acá, Alejandro, proyectos, tutoriales, computadora de 4 bits, microcódigo, perfecto. Acá vemos cómo me generó el archivo, que así era como los programaba yo, directamente ponía acá estos valores en un contador hexadecimal y bueno, y hacía el programa. Pero con un compilador, como lo que vemos acá, es mucho más sencillo porque es más gráfico. Yo tengo todos estos nombres, los valores, y es más fácil leer el lenguaje máquina. Pero como vemos acá, tenemos 33, 70, 30, 40, 21, C0. Perfecto. Lo mismo que tenemos acá, 33, 70, 30, 40, 21, C0. Por último, ¿qué vamos a hacer? Cargar en esta computadora, en la memoria de programa, ese contador, que lo tengo, tutoriales, computadora de 4 bits, contador.bin. Y ahora le vamos a dar play para que simule. Y vemos que acá hace la cuenta. Vamos a cambiarle la velocidad del reloj también para que sea un poco más lento. Vamos a ponerla en 5 Hz. Y vemos 1, 2, 3, 4. Y si vamos al contador de programas, yo le voy a poner 0, ¿ven? 0, 1, 2. Le voy a poner todavía más lento para que se llegue a ver, porque si no, a 2 Hz vamos a hacer el funcionamiento de la computadora. Como vemos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, y se queda haciendo 3, 4, 5, 3, 4, 5, que es justamente lo que hace la cuenta. Bueno, creo que esto es todo. No hay mucho más para explicar sobre el funcionamiento de esta computadora, pero no va a ser el último video, porque mi idea es, si recuerdan en la presentación, hice varios programas de ejemplo. Me gustaría explicarle cómo funcionan esos programas de ejemplo para que quede más claro, se entienda mejor el funcionamiento de la computadora. Pero lo que hace así en sí el funcionamiento, con este video creo que ya quedaría todo explicado. Si tienen alguna duda, obviamente me lo dejan en los comentarios, me mandan un mail y hago otro video, se los intento explicar a cada uno. Como siempre, si les gustó el video, denle like, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.